Bien, estudiantes, como le comentaba el otro día, estuvimos viendo y trabajando con magnitudes que, que nos daban un resultado preciso y sin preguntarnos muchas veces del por qué. Pues bien, ahora en esta clase vamos a tratar de responder lo mejor que se pueda a esas interrogantes que quedaron de la clase anterior y también otras interrogantes que pueden aparecer hoy. Eh, para adentrarnos en ese tema es necesario conocer y reconocer qué son los vectores. Entonces, como aprendizaje esperado de hoy en esta clase, tenemos dos aprendizajes esperados: reconocer el concepto de vector y reconocer su simbología. Ahora bien, aquí hay una pequeña introducción que yo voy a tratar de aclarar y para entrar en el tema que nos convoca. Vimos el otro día que habían unas magnitudes, entendiéndose como magnitud todo aquello que se puede medir, que habían algunas magnitudes que con un solo resultado, un solo número, podían responder a la pregunta que uno se hacía. Pero habían otras magnitudes que necesitaban más de un resultado para poder entenderlas. Aquellas magnitudes que no necesitan muchas, muchas aseveraciones para poder eh, registrar esa situación, se llaman escalares. ¿A qué me refiero? El tiempo es una magnitud escalar. Yo con un reloj puedo medir el tiempo de cuánto se demora una persona en llegar de la casa a la plaza, o cuánto se demora un colectivo en llegar al paradero. Yo tomando el tiempo, con eso estoy claro. Se demora una hora, se demora 5 minutos, o también si yo quiero eh, conocer la masa de un objeto, yo ese objeto lo coloco sobre una balanza y esa balanza va a dar como resultado 40 gramos. Yo estoy listo con eso. Es decir, esas magnitudes, el tiempo, la masa, la distancia, son escalares con respecto a la distancia. Una cuadra tiene 125 metros aproximadamente, y eso es todo. Es una magnitud escalar. En cambio, hay otras magnitudes que no necesariamente quedan completamente descritas con un número, sino que se necesitan otras variables, como ser la velocidad de un auto móvil. Si dice 50 kilómetros por hora, la pregunta es ¿hacia dónde? ¿Se dirige hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia el este? ¿Desde dónde partió? ¿Cuánto va a recorrer? ¿O cuánto ha recorrido? Ese tipo de magnitudes, así como la fuerza, si usted aplica una fuerza sobre un objeto, la pregunta es ¿hacia dónde aplicó la fuerza? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Y dónde la aplicó? En la parte de más arriba del objeto, en la parte de más abajo. Ahí tenemos otra magnitud que se llama vectorial. Vamos entonces al concepto de vector, ya que hemos estado hablando de vectores. Vamos entonces, ¿qué se entiende por vector? Aquí, si leemos en forma
estrictamente matemática, sería algo así. Es un segmento de recta orientado mediante una punta de flecha dibujada en uno de sus extremos. Se representa este vector gráficamente del siguiente modo, con sus elementos o parte del vector, es decir, se representa por flechas. En el fondo, un vector es la ubicación de un par ordenado con respecto a un sistema de ejes ordenados. ¿A qué me refiero? El primer elemento de un vector es la dirección. ¿Cómo se describe una dirección? Primero se va a describir como la dirección de la recta sobre la cual el vector se dibuja. Ve que aquí aparece una inclinación. Pues bien, si yo coloco aquí un eje de coordenadas y x, aquí aparece un ángulo. Este ángulo da la dirección del vector. Y como aquí al colocar un ángulo se forma un triángulo rectángulo, se puede hablar de la tangente del ángulo, ya que la tangente tiene que ver con el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces, claro, si yo no quiero entrar a estudiar ángulos, yo puedo dibujar una recta en diagonal, hacia arriba, hacia abajo. Y eso se llama dirección. Pues bien, el, el otro elemento del vector es el módulo o amplitud, que es la longitud del vector, o en el fondo la longitud de la flecha. Esta longitud de la flecha yo la puedo calcular en forma cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa significa que este vector tiene una medida. Yo con una regla puedo medir el largo de la flecha y pueden ser 15 centímetros, 20 centímetros, 1 metro o 100 centímetros si ustedes quieren. Pero cualitativamente yo puedo dibujarla como una flecha más larga o más corta. Cuando yo estoy comparando magnitudes y la describo en forma de vectores, si yo dibujo una flecha más corta, su magnitud es menor que una flecha más larga, que va a ser su magnitud mayor. Eso en forma cualitativa. Eh, También tenemos el sentido. El sentido del vector lo indica la punta de la flecha, porque esta punta de la flecha podría estar apuntando hacia acá, hacia atrás, y sería un vector válido, válidamente vector, con la punta de la flecha hacia la izquierda. Suponga usted está en la 2 sur, una oriente, en el lado norte de la 2 sur, y usted ve pasar autos que se dirigen uno al Jumbo y otros se dirigen al CREA. El Jumbo está por el lado poniente de Talca y el CREA en el lado oriente de Talca. Los dos autos tienen la misma dirección, pero distintos sentidos. Pero la pregunta es, ¿desde dónde? ¿Desde dónde parte? ¿Dónde se aplica el vector? ¿Desde dónde yo empiezo a describir el vector? ¿Desde dónde yo empiezo a describir esa magnitud? Desde el punto de aplicación, que corresponde al lugar del espacio al cual corresponde la característica de vector. Es decir, si yo digo que un auto lleva una velocidad de 40 kilómetros por hora, yo tengo que preguntarme de dónde partió. Ahí también yo puedo entrar a discutir el sistema de referencia y el sistema de coordenadas. El sistema de referencia sería, suponga, en el centro de Talca, si yo estoy en la 2 sur, 1 oriente,
Mi sistema de referencia sería el centro de Talca y el sistema de coordenadas sería 2 sur, 1 oriente. ¿De acuerdo? Entonces el punto de aplicación queda definido, ya sea por el sistema de referencia o el sistema de coordenadas. Si usted quiere números, juega con el sistema de coordenadas. Si usted quiere solamente cosas cualitativas, usted puede tratar con el sistema de referencia. El sistema de referencia no le pide números, no le pide grados, nada. Es el sistema de coordenadas el que le pide grados. Claro que en algunos libros aparece tratado el sistema de referencia igual que el sistema de coordenadas. Claro, porque al tratar del sistema de referencia, yo puedo también tratar ahí mismo el sistema de coordenadas. Pero eso queda ya a, a la explicación del docente, al entendimiento del alumno, ¿m? O al autor del libro. ¿M? Entonces, eh, ahí tenemos algunos elementos de aplicación, ¿m? Algunos elementos de aplicación de los vectores. ¿M? O sea, el vector en último caso sirve como referencia, sirve como estudiar magnitudes, ¿m? En forma más específica, en forma más objetiva, más cuantitativa, visto de ese modo. Bueno, esto es el comienzo de lo que yo le comentaba sobre estudiar las magnitudes de un punto de vista, en este caso, vectorial y escalar. La clase que viene nos dedicaremos a la parte de operatoria de estos vectores, porque estos vectores se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden restar y bueno, tienen múltiples aplicaciones. Entonces, estamos listos. Nos vemos la clase que viene. Chao, estudiantes.